lugar quiero agradecer la presencia de todos y todas, de nuestros invitados y muy especialmente a Mercedes Vistida y a Roxana que se tomaron el trabajo de organizar y preparar las invitaciones. Esta actividad es una actividad que iniciamos este año, son diálogos preparatorios a una actividad tradicional que el Instituto ya implementa hace varios años, que se llama Diálogos en el Instituto. El Diálogos en el Instituto es una actividad que se hace cada 2 años, hace varios años, que convocamos a distintos colegas de otras universidades, a líderes de colectivos y movimientos sociales, a colegas o especialistas que se hayan desempeñado en áreas de gobierno, tanto local como nacional, a debatir desde distintos temas de las ciencias sociales. Y este año, bueno, iniciamos esta serie de actividades, ya tuvimos 2, esta es la tercera, y las tomamos como preparatorias al diálogo que se va a llevar adelante en octubre, que es un día entero donde el instituto abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con actividades que ponen en diálogo justamente a los equipos del instituto con la cantidad de organizaciones y colectivos sociales con los que trabajan cotidianamente. En este caso, la actividad nos convoca a la asignación universal por hijo, cambios de sentido del derecho. Nos pareció muy importante, promover este debate, dado el retroceso en materia de derechos que estamos viviendo en el país, en todos los órdenes, y muchos de los cuales también atraviesan los temas que seguramente trataremos hoy. Así que bueno, yo quiero agradecerles a todos la presencia y bueno, vas a moderar vos, Marcelo. Sí, pero voy a hacer una breve presentación de cada uno, simplemente a título introductorio. Bueno, Reina Danani es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, es investigadora del instituto, es especialista en temas de política social, tiene una larguísima trayectoria. Mario Weinfeld es periodista también con una larguísima trayectoria, especialmente interesado por los temas sociales y por este tema en particular, lo ha seguido desde distintos espacios y lugares. Y Roxana Manzola, Roxana es doctoranda de nuestra facultad, haciendo su doctorado en ciencias sociales, pero además es una especialista en temas de política social, en particular en programas y en iniciativas de transferencia de ingresos como esta. Tiene un libro sobre la asignación universal por hijo que tiene un rodaje muy importante y ha tenido varias ediciones, así que bueno, les agradecemos mucho a los tres. Y bueno, esto que señala Carolina, ¿no? Para nosotros, tanto desde la Facultad de Ciencias Sociales, la Secretaría de Estudios Avanzados, que es el ámbito que a mí me corresponde, como desde el instituto, nos preocupa que la investigación se vincule y dé debate sobre temas socialmente relevantes. Entonces nos parece que este tipo de ámbitos, este tipo de actividades son especialmente significativas. Y yo lo que quería plantear como cuestiones disparadoras al tratar el título de esta exposición que tiene que ver con asignación universal por hijo y la pregunta de cambios de sentidos del derecho, son 3 puntos. El primer punto va a tener que ver con el debate en torno a la asignación universal por hijo, que está por hoy planteado entre la estratificación del sistema de asignaciones familiares y al derecho a la seguridad social en la niñez y la universalización, o sea, estratificación versus universalización. El segundo punto tiene que ver cómo en el marco del discurso de disciplinamiento fiscal que actualmente se está planteando, por dónde están arrancando las prioridades sociales como sociedad y estructura social en este discurso de disciplinamiento fiscal. Y el tercer punto tiene que ver con cómo las políticas, invitarnos a pensar cómo las políticas actúan como sistema, donde no es solo la asignación universal por hijo, sino que en esta interacción sistémica que se van produciendo también desplazamientos de sentido.
Y ahora procedo a desarrollar cada uno de estos puntos. El primer punto vinculado a la estratificación versus universalización. Yo lo que sostengo es que hoy por hoy lo que se está incorporando es una nueva estratificación dentro del derecho a la seguridad social en la niñez en Argentina, más vinculada a estatus, al estatus de esta población, con cierta cuestionable progresividad, cuando el reto central que tenemos hoy por hoy refiere a la universalización efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? En las últimas reformas que se realizaron por la actual gestión de gobierno, lo que se hizo fue, dentro del régimen de asignaciones familiares contributivas, se extendió la cobertura a 500.000 destinatarios en un total de 8.800.000 de chicos que tienen derecho a la seguridad social en Argentina, de los 13 millones que son, donde estos 500.000 nuevos que se incorporaron de enero del 2016 a marzo del 2017, el 60% fue porque se incorporaron los hijos de monotributistas. Y el resto porque se aumentó el tope para cobrar asignaciones familiares. Dentro de esto incorpora una particular estratificación, porque nosotros históricamente, ¿qué tenemos en Argentina y qué fue lo que fue sucediendo? Las niñas tienen, en lo que es derecho a la seguridad social, una cobertura muy ínfima a través de planes asistenciales o programas sociales, que es por ejemplo el caso de Ciudadanía Porteña en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía siguen vigentes. Hay una porción muy amplia que está cubierta a través del régimen no contributivo de asignación universal por hijo, otra porción que está cubierta por las asignaciones familiares contributivas, que es para aquellos hijos de trabajadores formales, y después hay una porción que está excluido por normativa o que debieran recibir este derecho y no lo están recibiendo. Esta nueva modificación incorpora una estratificación nueva porque es dentro del régimen de asignaciones familiares contributivas como una subclase de los trabajadores monotributistas, para decirlo de un modo más claro. Es dudoso el tema de la progresividad que hay con esta modificación, y ahora voy a proceder a explicar por qué. El tema de los retos de estratificación que hay en la asignación son como los últimos debates, no en la asignación, sino en el derecho a la seguridad social en la niñez. Es como está bastante instalado en el debate último de la academia como uno de los retos que hay que para saldar. Pero, ¿a qué refiero con dudosa progresividad? Estudios últimos que estoy realizando, que es en base a la INAPROS, que es la Encuesta Nacional de Protección Social del Ministerio de Trabajo de la Nación para el año 2015, donde estoy a través del SPAD y construyendo una tipología en base a lo que es un análisis de correspondencia múltiple y un análisis de clasificación donde tipifico grupos de población, voy tratando de dar cuenta cuál es el panorama de las infancias en Argentina que tenemos hoy en los diferentes niveles socioeconómicos de estas infancias y el derecho a la seguridad social de la niñez. Y cómo esto se conduce, el nivel socioeconómico que tienen, con el tipo de cobertura socioeconómica que se tiene. Si bien es sabido que en general cada tipo de cobertura que tenemos hoy por hoy está correlacionada con algún quintil de ingreso, lo que no hay es mucha información de un poco más la caracterización de esos grupos de población. ¿Qué me está dando este estudio? Este estudio me está dando que el 60% de la niñez en Argentina, 13 millones de chicos de Argentina, básicamente que tienen riesgos de exclusión alto, muy alto, o medio, están percibiendo asignación familiar por programas sociales históricos de lo focalizado social, ligada a contribuciones o ligada a la asistencia, o esto nuevo que se creó a través de la asignación, es posible pensar un régimen universal. Lo planteo, yo igual soy politóloga, creo que en el haber de los politólogos están transformados los límites de lo posible, ¿no? Pero es un cuestionamiento en cuanto a la estratificación del sistema y la posibilidad de universalización.
El tema de la progresividad, en el último tiempo lo que se fue incorporando fue un carácter más progresivo dentro del régimen de asignaciones familiares contributivas en la gestión de gobierno previo. Lo que ahora como reto habría llegar a la porción de población que está más excluida, ¿no? Dentro de la que está incorporada. Entonces este estudio me da 63% de los chicos que tienen riesgo de exclusión alto, muy alto o medio, y ahí van de una tensión de que lo primero que reciben los más desplazados son pensiones o programas sociales, los más extremos, los que están en peor situación, que esto que implica, que es un chico que tiene, que está cubierto por un programa social o aguache, pertenece al primer quintil de ingreso, va a colegio público, va a la salud pública, no tiene prepaga ni nada por el estilo, tiene altos niveles de déficit de calidad de materiales en la construcción y hacinamiento en el hogar, y también alto nivel de déficit en todo lo que es la conexión de servicios básicos. Lo que le va siguiendo son mejoras o aumentos, diríamos, no tan extremos entre la pobreza estructural que hace a las carencias estructurales de vivienda y más problemas monetarios, donde hay una porción de los que están cubiertos en este mundo por asignaciones familiares contributivas que pertenece al segundo quintil de ingreso. Lo que está diciendo es que tienen empleo en blanco, pero de un monto muy bajo, donde ahí ya en esos hogares no hay problemas tanto de carencias tan estructurales vinculadas al déficit estructural de vivienda o a cuestiones que hacen a los problemas de calidad de conexión de los servicios y los déficits de hacinamiento en el hogar. Y nuevamente van a colegio público, van a escuela pública en la medida de esta estadística. Los monotributistas estarían dentro de los excluidos por normativa, que son aproximadamente un 11,9% de este total de niños que tienen riesgo de exclusión bajo y están dentro del tercer quintil de ingreso y ya no tienen estas carencias de déficit más estructurales de vivienda y demás. Y hay un 25,9% de los chicos que está sin riesgo de exclusión, que está en general excluido por normativa y percibe algún tipo de asignación. Entonces desde aquí digo, bueno, hay una cuestión dudosa en cuanto a la progresividad de esta última incorporación que se hizo. El segundo punto que yo estaba señalando es que en este discurso de disciplinamiento fiscal que se está haciendo, por dónde están arrancando las prioridades que se están llevando a cabo. Y ahí básicamente lo que se va notando de manera muy clara es la porción de presupuesto de la que estamos hablando, de la asignación universal por hijo, es el 1% del PBI. Y en el último tiempo se viene cuestionando mucho a todos estos sectores de población y pidiendo nuevamente requisitos de acceso y volviendo a controlar, verificar si pueden cumplir o no con el derecho, cuando sabemos que el reto central que tenemos en Argentina es la desigualdad. Y estos sectores de la población, que son el 40% más pobre, donde está 6 de cada 10 chicos de Argentina, concentran menos del 15% de la riqueza. Mientras el grueso de la apropiación económica de la riqueza está en el 20% más rico de la población, 20% de la población que concentra prácticamente el 50% de la riqueza y que ahí hay uno de cada 10 chicos hasta 17 años. Entonces, ¿por qué justo hay que arrancar por este lado? Es el planteo. Ahí hay una cuestión a tener en cuenta de cuál es la prioridad que se está poniendo. Yo lo que sostengo siempre, como saben, es que conviven paradigmas en políticas sociales de infancia y dentro de ese marco uno puede ir ubicando diferentes tipos de garantías de cobertura de derecho a la seguridad social en las niñas.
está el paradigma de la situación irregular de la infancia de inicios del siglo XX en Argentina, el paradigma de la normalización de la infancia de mediados del siglo XX, de la época del peronismo, el de la protección restringida de los 90 y el de la protección ampliada de inicio del siglo XXI, donde se ubicaba la asignación universal por hijo. ¿Y qué permite esta porción de ingreso? Mirar cómo es la función distributiva desempeñada por el Estado y cómo esta va variando a lo largo del tiempo. A lo largo de los últimos 100 años de nuestra historia, con todos estos tipos de paradigmas, uno puede ver cuál es la amplitud que va teniendo desarrollo social o cómo se va achicando según el momento, cuál es la amplitud que van teniendo los grandes sectores de las políticas sociales y cómo se va achicando. También uno puede ir viendo cierta correlación de cómo se corresponden estos paradigmas y este marco de cuáles son las prioridades que se asignan en una gestión de gobierno a un primer paradigma de la situación irregular de la infancia, que era un Estado liberal, oligárquico y restringido con un modelo agroexportador, o predominó ese paradigma en el Estado conservador y la crisis del modelo agroexportador más tarde, o después más tarde volvió a predominar ese mismo paradigma en el Estado burocrático autoritario y durante la dictadura y pérdida de derechos. Más tarde el paradigma de la normalización se corresponde más con un Estado nacional y popular durante el peronismo y la industrialización sustitutiva de importaciones, se crean las asignaciones familiares contributivas. Más tarde uno puede ver cómo todos estos programas asistenciales más focalizados, más pequeños, se corresponden con el estado más mínimo de la etapa neoliberal y la crisis económica y la fuerte apertura económica y restricta que se realizó en el país, la reforma del Estado con todo lo que implicaba. Como la asignación universal por hijo se corresponde con un Estado más caracterizado por una democracia delegativa con un fuerte rol por parte del Ejecutivo en muchas de las funciones que tenía y con todavía varios desafíos en términos democráticos, pero que fomentaba sobre todo el consumo y un proceso de desendeudamiento externo. Entonces yo digo, si los paradigmas conviven y en la estructura de la cobertura del derecho a la seguridad social, en cómo se fue tratando a la infancia, qué tipo de respuesta y alcance fue teniendo esta intervención del Estado, fue variando, fue bailando de diferentes modos, ¿cuál predomina hoy? Predomina el de la protección restringida, el de la protección ampliada, el de la situación irregular, el de la normalización. Se están resignificando y cuán lejos estamos del paradigma que debiéramos seguir, que es el de promoción y protección de los derechos del niño. Este era el segundo punto. Y el último, y ya con esto cierro, yo planteaba las políticas actúan como sistema y se van desplazando y se producen desplazamientos de sentidos. En esta cuestión que nos convocaba hoy, asignación universal por hijo, y si hay algún cambio de sentido hecho. Y uno puede encontrar que tanto en todos los países de la OCDE y de izquierda a derecha hay programas de transferencias de ingresos. Lo que cambian son los sentidos. Y uno puede encontrar que se pueden desarrollar pisos de protección social para garantizar gobernabilidad social y que siga existiendo la UH. Cuando muchos me preguntaban en el periodo cuando era el cambio de gobierno, ¿va a seguir existiendo la UH y por qué no? Porque no es la real amenaza a un programa de este tipo. Uno lo que puede hacer es esmerilarlo, empezar a esmerirarlo y cambiarle el sentido. Y hoy que encontramos la situación de la infancia, y por qué planteo las políticas actúan como sistema, la situación de la infancia per se está en un entorno familiar con determinadas condiciones laborales, con determinadas condiciones habitacionales de esas familias y con determinadas dinámicas que tienen esas familias. Y está en el marco de un entorno y momento particular del sistema político. Si antes teníamos una recuperación del rol central de la nación como nivelador de inequidades, que lo demuestra la asignación universal por hijo y otras medidas que se fueran desarrollando, ahora se está produciendo una fuerte mediatización del poder adquisitivo de la UH, que por primera vez está por debajo de todo cálculo, que es un 10% menos. Se está produciendo una nueva estratificación dentro de lo que es la cobertura. La situación de las familias está siendo transfigurada en sus condiciones laborales y familiares, por eso digo analizarlas como sistema y cómo van cambiando los sentidos, donde la UH muchas veces es lo único que hay.
Si antes la UH servía para motorizar ciertas cuestiones vinculadas a la salud y la educación, como fue el plan Nacer Sumar, que estaba vinculada a la condicionalidad que tenía la asignación, y en términos educativos, más allá que interpeló todo el sistema y que hay un fuerte reto de reforma del sistema de salud y educación en Argentina, ni este ni el actual ni el previo gobierno avanzó al respecto. Ahora ni siquiera se llega a discutir la cuestión de la paritaria educativa nacional. Entonces, si hablamos, hay cambios de sentidos de derecho en la asignación universal por hijo, yo lo que sostengo es precisamente que se están produciendo desplazamientos de sentidos y que estos desplazamientos no son teóricos, sino que son muy prácticos, más si pensamos que en Argentina nacen 700.000 chicos por año, ¿no? Que esto nos plantea un reto troncal. Mucho más. Me fui de tiempo. Bueno, gracias Roxana, Mario y después cierra Claudia. Bueno. Bien. Agradecido en primer término por la invitación del instituto que dinamizó ciertamente Roxana, que desde el primer momento, que fue hace unos meses, yo me le pregunté si era pertinente mi presencia, me dijo enfáticamente que sí. Yo acepté y a medida que se acercaba la circunstancia, y me quedé sin en estos días, mientras estaba pensando qué decir, me di cuenta que la pregunta mía seguía siendo pertinente y no sé cómo se contestará, y en todo caso por ahí trataré de inclinar, primero de inclinar la presentación, bueno, a disimular mis debilidades, por patente. Primera cuestión, pero trataré de hacerlo con profesionalidad, vamos. Que hace muchos años que me dedico al ejercicio ilegal de las ciencias sociales. Mucha gente que lo sabe. También. Claro. Te acompañamos con título es otra cosa. Con diploma es otra cosa. Y con gusto. Pero ese es un poco mi rol, ese lugar que me atrae mucho. Y tal vez en función de ese lugar y de mi profesión actual, que es la de periodista, me gustaría que lo poco que voy a hablar, que es una mirada en dron por encima de algunas cuestiones y sumamente impresionista, se considerara en parte afirmaciones y en parte preguntas. También durante muchísimos años de mi vida, por ahí lo sabe más y algunas de las personas que están acá más, me dedico a organizar encuentros de esta naturaleza o a otro manto que yo, y si algo me fastidiaba es que alguien me dijera A, que era malo el título, B, que era incorrecta la dinámica. Desde entonces lo hago permanentemente. Entonces me dedico con una venganza diferida, una vendetta diferida a hacerlo, y en este caso diría, no cuestiono nada, diría, sería mejor que yo estuviera en un rol de preguntar. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto dinámicamente? Que mis afirmaciones, las pocas que haga, pueden tomarse casi como preguntas, digamos, y en algunos casos lo diré específicamente. 4 o 5 cuestiones que me gustaría señalar y que, digamos, titulo para que, digamos, no se pierdan en el breve tumulto de la exposición. Asignación universal por hijo, yo encadenaría un poquito porque se puso de moda en estos días por una cuestión que también voy a referir luego, el programa Progresar, y algunas otras cuestiones, pero como estamos entrando también a esto, digamos, asignación universal por hijo, programa Progresar y otra cantidad de medidas, etcétera, yo creo que en el siglo, y en particular en la experiencia del kirchnerismo, ha habido avances gigantescos en materia de derechos que son muy interesantes, que llegaron tal vez un poquito tarde, después detallo esto, y que por cierto son perfectibles, marcan una cantidad de caídas. En materia de derechos, en materia de prestaciones, me parece que el avance es enorme, concuerdo con la línea general de lo que dijo Roxana. Hay una cuestión, un apunte,
por ahí no se dice tanto, está implícito, pero no se dice tanto, digo, también avanzó mucho la eficiencia estatal en materia del cumplimiento de la prestación. Esto ocurre en materia jubilatoria y en materia, en materia, o sea, la idea, la hipótesis de que una persona tenga un derecho bancarizado y vaya el día fijado y la retire y lo cobre, la Argentina es asombrosa, en términos históricos. O sea, no es asombrosa, o sea, todos hemos tenido algún pariente jubilado, alguna cosa así, eso había que, uno recuerda de cercano, digamos, había que mirar qué días tocaban ese día, ¿no? Si no había suspensiones, sin contar los momentos más traumáticos de cortes y demás. Digo, en situaciones, en eso se avanzó mucho, un poco, obviamente, es el desarrollo de la técnica y demás, me parece que otro poco es acción estatal, otro poco en el caso de ANSES es capitalizar en general una agencia que ha tenido una cierta experiencia de destreza técnica y demás y potenciarla notablemente, y uno podría decir con cierta malignidad, no es la palabra, digamos, pero con cierta picardía de observación, que el kirchnerismo atendió mucho a la FIP y al ANSES, digamos, porque un poco a través de esas dos agencias, una que pagaba y una que recaudaba, digamos, se concretaba a nivel de Estado-Gobierno buena parte de sus premisas. O sea, eficiencia que no se cuenta tanto. Aceptación, me parece que hay una especie de aceptación genérica en círculos interesados, en círculos académicos, en círculos de, inclusive las organizaciones no gubernamentales y demás. No hay una crítica brutal y organizada, por ponerlo con una palabra sumamente impropia, a la asignación universal por hijo, pero en general me parece que tiene mala prensa en un doble sentido por lo menos, y después vuelvo sobre esto. Por último, por fin y por último en el planteo, y después desarrollo apenas un poquito más. Vinculado a lo que dice Roxana, ha habido dos hechos recientes, para mi gusto desatendidos en buena medida, por lo menos por cierta prensa y por cierto modo de opinión, que son muy llamativos. Yo le presté bastante atención, a mí me imantan mucho, digo, pero bueno, en pocas semanas se dejaron de pagar prestaciones en número de decenas de miles de personas sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, y sin entrar en ninguna hipótesis acerca de cuáles son las causales últimas de la cuestión. En el más piadoso de los casos, una falla de la administración pública respecto de una falla que, dado que en ambos casos se cae para el mismo lado y se cae para el mismo lado, en general, de cierto modo de concepción del Estado, de las prestaciones y demás, cuesta pensar que no tiene un significado. El significado, por lo menos pongámoslo en términos, seamos piadosos, seamos indulgentes de momento, y digamos que bueno, eso pone en riesgo cuestiones, de decir que de pronto prestaciones, todo esto que he dicho, prestaciones que se han ampliado, prestaciones que se pagan de modo accesible, un día se dejan de cobrar y demás, porque más casi, diría porque sí o algo por el estilo, son una señal de alerta, y así se debe decir. Desarrollo apenitas lo que vengo a decir. Bueno, asignación universal por hija, punto de vista personalísimo, creo que no muy original, porque decir, por supuesto se puede disputar. Ha habido discusiones en general con funcionarios kirchneristas, algunos de alto nivel. Para mí se implementó un poco tarde respecto a lo que planteaba la evolución de la situación económica en la Argentina, la evolución de la discusión pública en la Argentina, y en un terreno que es menos, yo casi diría, de la capacidad económica que tenía, digamos, de la capacidad económica que ponía el Estado o el gobierno que la ejercía en ese momento. Cuestión súper discutible, lo pienso y punto. En cualquier caso, esa discusión pasa a ser, como llamamos los abogados, un poco abstracta una vez que la institución se implanta, y a la vez la institución ya existe hace suficientes años como para hacer evaluaciones de impacto, de valor, y de no decir que para mi gusto son sumamente satisfactorias en promedio y establecen un piso interesante que, por otra parte, Roxana lo dijo bien, va en paralelo con lo que ocurre en prácticamente todos los países de Occidente, primero en todos los países de la región, que justamente las iniciativas más progresistas y más avanzadas tratan de superar. Desde el primer gobierno se pensó, bueno, la UH conecta con las asignaciones familiares. Entonces, esto quiere decir que hay una ligazón entre el mundo del trabajo reconocido de hace décadas con esta nueva institución, que parece que muchos
referentes importantes no se burlan porque desconocen, ¿no? O sea, y esa cuestión es problemática. Digo, cuando dije, y lo añado apenas ahora, entonces, cuando dije la llegada tarde de la UH, digamos, también digo la llegada también un poco ralentada del coeficiente de actualización, es un mecanismo que suprime, que refuerza la supresión de discrecionalidad. En esa trayectoria, aún en una exposición tan corta como esta, me parece que es forzoso señalar que en un país donde hay una capacidad de denuncia interesante y exagerada a la vez, hay el repertorio de denuncia y irregularidad de la UH es ínfimo para cualquier parámetro que se puede usar, siendo que, me consta esto, en la Argentina hay demasiados sectores que se interesan también demasiado en buscar el pelo en esa leche que efectivamente está bastante blanca. Alguna vez escribí, me gusta decirlo en estos ámbitos, alguna vez escribí que hay una especie de cacería de la señora del conurbano. Yo escribí la gordita del conurbano y alguien me retó. Me dijo, bueno, ¿por qué gordita? No, como que de ahí perdí criterio. Primero, porque cuántas lo son, digamos, que me está ahí. Segundo, yo pensaba en dos casos concretos, de una que está viva y de uno que no vive, que efectivamente habían conseguido conciliar un programa y un plan que no eran compatibles, ¿no? O sea, habían encontrado la vuelta. Yo conocía una mujer en particular, que era abuela y que falleció pobre, que sobre todo en los años de la crisis recorría todas las oficinas públicas, lugares y demás, y tomaba toda la atención, sabía a qué lugar debía ir para conseguir leche el lunes, esto el martes, esto, y con eso era una jefa de familia ejemplar. Y un día encontró una vía para tener dos programas que no podía conseguir o se iba a cobrar. Siempre dije, hay que hacer un monumento, no un sumario, creo yo. En todo caso, elemento de discusión, en cualquier caso, habría pocos monumentos y pocos sumarios, ¿no? Es decir, y esto es lo que por ahí me parece más interesante. Entonces, una institución validada, bancarizada, con previsibilidad y, como bien dijo Roxana, en riesgo o en situación de retroceso. ¿Qué es lo que añado apenas ya como mini formulaciones de cierre y como preguntas? O sea, decir, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Qué dificultades tremendas tiene para sentarse una medida que, salvo desde el hecho, desde la argumentación más egoísta, más miserable, más despectiva, es sumamente sustentable aún en los términos, sumamente sustentable, digo, en términos de discusión pública, vos los términos que dijo Roxana, que afecta una cantidad o que impacta en una cantidad pequeña del PBI con resultados sumamente observables. ¿Qué veo? ¿Cuáles son los riesgos que veo? Y también en esto me gustaría que este tramo, por lo menos lo que estoy diciendo, se viera casi como un apéndice profano a lo que Roxana dijo muy bien. ¿Qué veo? Primero veo un mundo amenazante para este tipo de situaciones, o sea, un viraje ideológico o político, no digo universal, pero fuertemente implantado en un par de lugares importantísimos, que va a contracorriente de estas medidas y de las hipótesis o paradigmas ideológicos o valorativos o políticos que las sustentan. Segundo, en el caso de la Argentina, vuelvo a señalar, se han visto dos casos que me cuesta creer que fueran exactamente, o sea, que me cuesta creer que fueran exactamente casuales, en los cuales se empieza a socavar algo, por un lado, para mi gusto, asombroso, algo que yo creo que antes yo, y supongo que más de uno acá, o una, pensaba que estaban en jaque, que es estas prestaciones, ¿cómo se pueden debilitar? Se pueden debilitar por lo pronto en el nivel que hemos hablado, en el agro, opinión pública, restándole, ¿no? Es decir, virtualidad, eminencias, estación y demás. Se pueden debilitar por asfixia presupuestaria o financiera, o sea, decir, que se desbarate, que no es decir, que haya menos recursos, que se desbarate el valor adquisitivo. Todo eso se está haciendo de un modo u otro, o está ocurriendo. No me cabe a mí decir en qué proporciones o con impacto excesivo. Ahora, el hecho
de pronto poner la inspección por encima de la prestación y suponer un paradigma de gestión asombroso para mi gusto, sumamente chocante, con un nivel de, digamos, de protesta en ciertos niveles, que me parece interesante, hablo académico, mediático y hasta político, diría yo, muy leve frente a la gravedad de la situación. O sea, para mí lo que pasó en estos días en pensiones contributivas siempre es un hecho de una gravedad gigantesca, porque a poco que ese paradigma se instale, digamos, va a haber una especie de, digamos, no sé cómo decir, de cacería de cacería del beneficiario, con situaciones que son sumamente enojosas y sumamente dolorosas. O sea, creo que hay un riesgo, pues, sistémico, un riesgo que está exagerando, en el ordenamiento político e ideológico del planeta, diría yo, en este momento, en el paradigma del gobierno y en ciertas formas de implementación que se están planteando. Y lo último, y sí, acá termino, como afirmación y como pregunta, creo que cuando empieza en la discusión pública y en ciertos estrados importantes la cuestión de la pobreza desplaza como eje de debate a la desigualdad, en una interpretación que no es original mía, pero que obviamente está en disputa, empiezan los retrocesos. O sea, en definitiva, la sociedad lo que debe discutir y debe rebatir y debe tratar de paliar, de impactar, es en la desigualdad, siendo, por supuesto, categorías que no son plenamente escindibles, o sea, una serie de cuestiones que, por supuesto, no me meto por ser manifiestamente incompetente, pero me parece que cuando se habla de pobreza y se deja hablar de desigualdad, cuando se habla de ayuda y se deja de hablar de derechos, el retroceso empieza a consolidarse. Se terminó acá y me pasé unos minutos también, pido disculpas. Buenísimo. Claudia. Bueno, yo iba a agradecer la invitación, pero resulta que me dejaron tercera y entonces ella dijo un montón de cosas, se dejó un montón de preguntas y a la que le falta, a la que tiene que hablar ahora soy yo, así que no cuenten conmigo para la próxima. Perdón, fue un error mío. ¡Qué traición absoluta! Fue perdón, absolutamente pido perdón públicamente, porque Claudia es la segunda y Mario es la tercera y yo me confundí. Pero igual le podemos dar a Mario el rol de preguntador de final, que ella no se lo sospechábamos que iba a tener ya está, así que no te hagas problemas. A ver, voy a tratar de usar, como soy una optimista, voy a tratar de usar las cosas que dijeron Nadie. que dijeron antes. El problema es que me sirve poco todo lo que había pensado, porque además me sale discutir, digamos, con algunas de las cosas. Pero me voy a ahorrar la principal mala noticia que estaba en el primer punto, que es que no es una buena época para los derechos y para los derechos sociales y para la protección social. Ya lo dijeron ellos, de manera que no necesito yo ser la mensajera. Sí creo, y ahí hay parte, me parece que en esto coincidimos, que hay que ese retroceso es por el momento, y sobre todo respecto de la UH, menos un retroceso material, lo digo, y creo que tenemos una diferencia a lo mejor en la manera de abordarlo, menos un retroceso inmediatamente material, y más en lo que hace a los sentidos y a las perspectivas, y no solo de la UH, sino de las instituciones y de las políticas en general. En ese sentido creo que los mayores, que tal vez la AUH o el sistema de asignaciones familiares, que me parece que está bien mirarlo desde ahí, no es todavía entre comillas, espacio o acción de gobierno en la cual mirar esos riesgos de retroceso. Honestamente creo que el sistema previsional sí tiene la nave insignia, una vez más, de todas las reformas, las mejores y las peores,
Pero eso no quiere decir que no haya pasado nada en la UH o en el sistema de asignaciones familiares. Sí, me parece que están pasando algunas cosas, aunque creo que hay algo que yo vería de otra manera respecto del análisis que hacía Roxana sobre todo. Digo menos en lo material porque digo que el sistema de asignaciones familiares no muestra, y la UH no muestra todavía un retroceso más importante, porque ninguna de las medidas que se tomó, digamos, me parece, lo someto a discusión, ninguna de las medidas que se tomó uno puede decir, ven, ahí está el ajuste. Todas las medidas que se tomaron respecto, lo digo haciéndome cargo de lo que digo, en realidad llevaron a más gasto, hay más cobertura. Es cierto lo que vos decís, Roxana, respecto de si había que empezar o no por ahí. Yo quiero decir que esa era una de la extensión a los monotributistas era una de las discusiones antes de diciembre del 2015 y que se veía, se vivía como una deuda, el hecho de que hubiera monotributistas en condiciones parecidas a las de los trabajadores asalariados que no tenían acceso a la seguridad social. Y cuando uno mira ahora la cobertura agregada no es una cobertura menor. A ver si se entiende, que yo no estoy haciendo ninguna otra cosa más que ver cuáles son las cosas en las que me parece que podemos discutir y qué cosas hay que discutir y por dónde en todo caso yo encararía o arrancaría. Sí me parece que es una cosa importante que ayuda, digamos, que empuja en la dirección de lo que vos llamabas cambios en la estratificación, nuevos tipos de estratificación, que esta asignación por hijo para los monotributistas la verdad que es un bicho nuevo, es un bicho distinto. Es un bicho al que ponen en el sistema contributivo, en el régimen contributivo, en el componente contributivo, sin que en realidad hayan sido sujetos que contribuían al componente de la asignación familiar. Y esto se dice poco. A tal punto se dice poco que la gente que va a tramitar ANSES, la asignación para monotributistas, dice vengo a tramitar la asignación universal por hijo, y son los empleados de ANSES los que les dicen usted que es monotributista, no, es asignación por hijo, no es asignación universal. Y ahí hay una nube que me parece que hay que traer y que es más, me parece que es como que no es curioso. No tiene las mismas prestaciones. No, pero tiene las mismas prestaciones que la UH, ¿no? Y las características de la UH desde el punto de vista de las prestaciones, pero no contribuyó el ajuste que se hizo después, no tiene nada que ver con haber agregado el componente de asignaciones familiares. Y quiero aclarar por si acaso que yo no estoy acá reivindicando el carácter contributivo de las asignaciones familiares. Lo que estoy diciendo es que por alguna razón se lo puso en una nube en la que se lo quiere separar de las asignaciones familiares, y me parece que ahí, de la asignación universal, y me parece que ahí hay una cosa como para que nosotros rasquemos en el ejercicio integral, como dijiste, de las ciencias sociales y de la realidad en todo caso. Esta cuestión creo que me parece que lleva al segundo punto, respecto de los cambios o por lo menos para mí llevan al segundo punto, en lo que
y del clima en el cual se inscribe, de lo mucho que significa el contexto cuando se hace cualquier modificación institucional y política. En estos últimos días que vos decías sobre la suspensión, así, primero suspendemos, después vemos si nos equivocamos. Como yo decía la vez pasada, algunos estábamos juntos. En la suspensión de las pensiones no contributivas, la página informativa de la Casa Rosada utiliza el término derechos una sola vez. Y utiliza el término derechos, el término clientelismo se usa 2 veces, digo, por si alguno tiene alguna idea de lo que eso puede significar. Pero se usa una sola vez y para hablar de que las familias, textual o más o menos, que se vean afectadas y consideren que no está bien, tienen el derecho a ser escuchadas, el derecho a ser escuchadas. Ese es el derecho que asiste a las personas a las cuales se les retiró un beneficio que fue entregado, digamos, y reconocido como un derecho. Sobre ese panorama es que se escribe cualquier otra cosa, pero sí creo que hay que tener cuidado con o entrar por otro lado cuando hacemos la crítica de qué es lo que están haciendo con las políticas específicas. Y en este sentido me parece que el peor de los problemas es que esa vulneración y ese debilitamiento de los derechos es un debilitamiento y una vulneración que no empezó de arriba, que empezó de abajo. Y no viene del gobierno, está en la sociedad. A ver, no viene del gobierno, borro. Por supuesto, viene del gobierno, pero la verdad es que está expresando y está satisfaciendo una demanda de sectores que constituyen la base de este gobierno. Y con esto no estoy explicando ni estoy exculpando a nadie, ni estoy justificando, Solo digo que tenemos un problema peor que el debilitamiento de los derechos. En esta suspensión, que lo del progresar tuvo muchísima menos trascendencia, entre otras cosas porque los jóvenes conmueven menos que los inválidos, porque la idea, la conmovisión de la piedad es efectivamente lo que está tiñendo las intervenciones, y eso sí es una acción permanente. Y frente a la piedad no hay reivindicación, uno le espera y le agradece, y si no, su casa, ¿sí? Pero con el progresar están haciendo lo mismo, jóvenes, y encima que estudian en las universidades, no le importan a nadie. Es una exageración y espero que nadie salga diciendo que nadie dice que a quién le importa, ¿no? Pero... No importa porque dijiste que los inválidos... Pero, claro, pero sí importa. Los inválidos, pero realmente, pero montones de reacciones sociales tuvieron que ver con el control, y nosotros estamos haciendo una investigación que es previa a las elecciones, con trabajo de campo previa a las elecciones, en el que las demandas respecto de las acciones del Estado, lo miro Emilio para que, como se dice, no me deje mentir, las demandas pero tienen que ir a controlar, tienen que ir a ver si la gente lo necesita, tienen que ir a ver qué es lo que hace. Es cierto, pero me parece que fue un momento además en el que no revistió y no enfrentó grandes resistencias. Me parece que es incomparablemente superior a los programas que recorren América Latina, porque sin duda, donde uno mira, incluso lo más próximo, que es el caso uruguayo,
tiene una superioridad en términos de institucionalidad de derechos, que también constituyen parte, que por eso digo es infinitamente mejor que el de las experiencias de otros países latinoamericanos y aún europeos. Sí creo que en ese sentido de derechos tiene su debilidad, y es que lo que sí fue insuficiente es el reconocimiento de la UH como derecho. Porque aún habiendo sido la que más avanzó, la UH aún nació con la idea de, como dice Pilar Achiriaco, una política del mientras tanto, ¿no? La política de mientras se recupera el trabajo y mientras la gente entra por la puerta verdaderamente principal, que es la puerta de los derechos laborales, entonces está la UH, que la gente tiene derecho, pero tiene derecho como deuda. Si es una deuda, siempre es de segunda. Y lo digo con de atrás de la UH, tratando de empujarla, no de adelante diciendo lo que debería hacer, porque tengo otro montón de diferencias con las discusiones maximalistas acerca de la falsa universalidad de la asignación. Pero yo recordaba un discurso de Cristina Kirchner en febrero del 2015, cuando decía, mientras haya un pibe que esté cobrando la UH porque su papá no encontró trabajo en una fábrica, estaremos en deuda. Y yo entiendo, ese es un discurso de febrero del 2015. Yo entiendo perfectamente que era desde la deuda que el Estado tiene con los niños y con las clases populares. Pero eso marca y dice, esto no es lo que debería, ¿no? Y creo que por ahí, y vuelvo al principio, hay algo, pero esto es puro olfato, y les pido que nadie lo repita, pero es puro olfato, hay por eso algo de por qué no es aguache lo de los monotributistas, que la verdad es que habría sido limpio que entraran por el lado de la aguache, ¿no? Pero no, nos hicieron entrar por el componente contributivo, pero la verdad es que como ese ejercicio ilegal lo digo y puedo decirme dentro de 15 días. Creo que es un acierto de todas maneras lo de los monotributistas, y lo voy a decir en términos de qué es lo que nos perdimos de señalar suficientemente en el periodo anterior. Las políticas para que universalicen y generen derechos tienen que ganar a los sectores medios. Esto tiene una larguísima historia en la política social. Si no ganás a los sectores medios, que son los que marcan la frontera entre lo deseable y lo que no, lo que te termina pasando es que fugan en cuanto pueden fugar. Esto genera un montón de polémicas y de dilemas. ¿Cuáles son las mejores intervenciones? Pero hay que mirar el problema de frente, porque si no te pasa que se debilitan las políticas y las instituciones. Bueno, nada más que eso. Arriba. Bueno, no sé, yo tengo que ir, así que voy a moderar, voy a aprovechar. Abrimos entonces la ronda de preguntas. ¿Alguno quiere contestarle al otro primero? Un pequeño toquecito ya una incursión muy rápida, porque acabo de escucharlo, pero hiper periodística en esto. Cuando la cuestión, lo digo, la cuestión de esto, de que yo digo que fue tardío, que yo diría, fue hasta, no importa, fue hasta. Digo, a mí lo que me pareció interesante esa cuestión, por razones obviamente profesionales, es que
yo también, y ahí por razones subjetivas, era muy partidario de lo que pasa. No se llama Asignación Universal por Hijo, el nombre que hay acá, pero digamos el ingreso ciudadano, como se le llamara. Tuve conversaciones muy incipientes con integrantes del gobierno de Néstor Kirchner, incluyéndolo a él mismo, y el rechazo de ellos se basaba en una visión optimista del mundo del trabajo, digamos. O sea, si había una pequeña valoración crítica, pongámosle, de una institución de política, sobre todo de la vacuidad. O sea, en definitiva va a haber puestos de trabajo. O sea, lo que decía Cristina en 2015 con la UH adentro, lo decía Néstor en 2004 con la UH afuera, y más entusiasmo, digamos. Yo Cristina no lo decía tanto, porque no hablaba, pero también lo decía Alberto Fernández, Alicia Kirchner, digamos, y estaba en su cabeza. Y lo que me parece que en algún y lo que cuando se reconoció eso no se terminó de entiendo yo, por supuesto, creo que está respaldado lo que se acaba de decir antes, pero me puedo equivocar, porque no está internalizada la hipótesis de que ese universo, esa modalidad de la organización social no vuelve, por lo menos en un lapso suficientemente interesante como para que la política pública, ni digo si no vuelve en 10 años, en 20 o en 50, no tengo idea. Sí. Pero en cualquier caso, un lapso interesante como para las políticas públicas no lo utilicen como una hipótesis acuciante, y eso es una de las dificultades. O sea, es decir, la idea de que en definitiva se va a volver a algo que no va a regresar, ¿no? Y concuerdo muy firmemente, creo haberlo dicho la pasada, pero me gusta ratificar esto que lo dije al principio, no lo enfaticé, pero también vuelvo. Así como hice la apología de la gordita, digamos, que cabildeaba, también hay que hacer la mirada interesante sobre aquel vecino de cuadra de la persona que cobra un programa y a que considera estrictamente un vago, ¿no? O sea, sea cual fuera su posición social, siendo que viven en la misma cuadra, digamos, no decir los que están, los que vienen, tal vez en una posición social diferente por la fragmentación de la clase trabajadora, pero tal vez físicamente en la misma cuadra, en la misma manzana, en el mismo barrio, y los consideran prácticamente unos aprovechadores. Lo que vos dijiste que me parece súper interesante, que hay, y por eso yo dije, se le perdona al que habla de planes sin tener un conocimiento específico, pero tiene que tenerlo. Pasa a ser un problema social y político cuando defienden posiciones que en definitiva, mal dicho, hasta pueden proveer votos, ¿no? O sea, y bueno, y esta es parte del problema, por eso solo yo solo por ahí en respuesta al no coincido, yo lo que traté de expresar es, no se trata, cuando viene diciendo el gobierno que está universalizando, porque se anunció la reforma del monotributo, como que efectivamente por fin se universalizó, cuando era un cambio marginal, y encima era un cambio marginal de dudosa progresividad, y encima incorporó una nueva ratificación a un sector modificando estatus, generando un nuevo estatus, que es precisamente esto que vos decís, Claudia, que amerita investigaciones nuevas del nuevo estatus que creó, porque vos históricamente tenés trabajador formal que tiene asignación a enfermedad contributiva, creó algo en el medio ahí, que eso es una decisión del gobierno, donde encaja del mismo modo que la UH, en el modo que se la concibió, pensando en el horizonte de un componente no contributivo, fue porque el gobierno priorizaba la propuesta OIT de trabajo decente. Y bajo esa concepción se ordenaba y coincidía la concepción que tenía el gobierno de lo que era trabajo, ¿no? Y eso consecuentemente va conforme a las nuevas flexibilidades que se están creando, en cierto modo, en el mundo laboral. Y que lo llamativo es esto, no son las mismas prestaciones encima, en este nuevo estatus que está creando ahí en el medio concreto, no es teórico, es concreto. Y después el 10% menos por cualquier cálculo de inflación que se haga. Siempre la UH fue, más allá que hay un reto de inflación en Argentina, en el gobierno previo, en el actual,
previamente siempre se iba actualizando por encima de cualquier cálculo de inflación. Ahora está, por cualquier cálculo que le hagas, 10% por abajo. Y aparte de eso, cuando una familia tiene empleo precario y esa changa se le fue, las mujeres trabajadoras, que son las primeras en caer cuando tenés problemas laborales, las primeras, que son las más informales, lo que tienen es la UH. Entonces, nuevamente cambia el sentido. Eso económico que está pasando en ese hogar es que el ingreso que tiene es mucho menos, y es concreto, no es solo de sentido. Eso nomás. Pero la idea es esto, abrir, nosotros planteamos algunas cosas y abramos la discusión ahora más amplia, porque hay gente acá por demás especializada desde diferentes campos. Tomada desde hace mucho tiempo sobre esta cuestión y algún prejuicio. En primer lugar, creo que sería importante que podamos analizar este tipo de instrumentos descontextualizados de uno u otro gobierno y de una zona de influencia o la otra. Es decir, sin duda que la asignación universal por hijo y todos estos tipos de instrumentos han sido valiosísimos instrumentos de reparación social, sin lugar a dudas. No estoy tan de acuerdo, como Mario decía, que está en boga del fin del trabajo, pero tengo dudas sobre esto. Y la pregunta que me hago, y el prejuicio del que parto, es de la prestación básica universal del sistema previsional. Este diseño que hoy se discutió, se vuelve a Davos, Podemos lo está levantando, que es el de la renta básica universal, que es universalizar aún a los que trabajan para que no trabajen, en el contexto mundial no es una cosa no deseada. Yo creo que el mundo de la especulación financiera le sería útil extender la renta básica, que era parte de la discusión Lobolo Carrió hace muchos años, del ingreso ciudadano extendido, universal para hijos de ricos y pobres. Luego se focalizó. Lo que digo es pensar, porque la renta básica universal, la prestación básica universal del sistema previsional era y va a volver a ser, si se repite, funcional a que el sistema especulativo medre sobre los excedentes. Y garantiza una prestación básica a cargo de todos y el negocio va por otro lado. Y en cuanto a la discusión de si el trabajo se acabó o no, también creo que tenemos que recuperar una mirada situada. La discusión de la época de Néstor y Cristina, en realidad era la tensión entre la asignación universal y el Estado empleador de última instancia. Es decir, la idea del Estado empleador de última instancia, en realidad lo que estaba proponiendo no era no asistir, sino que no dejar liberado a la creación del empleo a mejorar las condiciones del mercado, sino que el Estado, donde el mercado no generaba trabajo, ver si lo podía crear con relocalización productiva y ocupación de la inflación. Nada, adhiero a la reivindicación de lo hecho y dejo como pregunta, porque esto es para profundizarlo, si realmente no tenemos que, como mirada estratégica, además de consolidar lo que hay para garantizar los derechos de los que más necesitan, si no tenemos que pensar un camino de continuidad y de superación de cara al futuro y más allá del contexto político partidario. Y sí en un contexto nacional. Sinceramente creo que la discusión del fin del trabajo de los países centrales no es idéntica en los países como los nuestros y en América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente con una mirada geopolítica de nuestro territorio hay demasiadas cosas para hacer que las podríamos hacer y que quizás está la ciencia, está la tecnología, y creo que por ahí el fin del trabajo también está muy contaminado por el trabajo gratis. El caso del supermercado es muy claro, donde todos empezamos a hacer tareas que antes hacía otro, que no nos las descuentan y estamos quitando trabajo a alguien, trabajamos gratis. Entonces digo, esto es una discusión que la dejo como inquietud y digo, valorando, insisto, no estoy descalificando para nada el instrumento, sino diciendo si este no fue un primer paso que debe ser profundizado. Gracias. Sí, bueno, hicimos las tres presentaciones. Mi nombre es Adriana Clemente, investigadora y docente de la casa. Solo señalar algunas cosas. Una, respecto a la pérdida de poder adquisitivo, para los más pobres está calculada ya en un 30%, porque gastan todo en comida. Entonces, por lo menos estamos en un piso del 30% de devaluación de la asignación.
En cuanto a los ejes planteados, yo entiendo, o sea, algunas reacciones a las tres presentaciones que suscribo me parecieron re importantes, las tres, distintas y complementarias. El sujeto de la política social del macrismo va a ser el pobre, no el trabajador precarizado, porque ellos van a un trabajo precarizado, entonces en realidad lo que tienen que reforzar es la figura del pobre. Yo estoy viendo cómo están manejando los tiempos en eso. Entiendo la estrategia, así lo manejaron en Ciudadanía Porteña, nunca se tocó, siempre se mantuvo, pero se asignaba por pobreza, es decir, tenés que certificar que sos pobre. Entonces acá lo que es solo una cuestión de tiempo para mí, y Claudia me da la pista, yo no lo tenía, de la AUH o AH. No lo tenía y me da la pista en ese sentido de que ya empezaron a trabajar en esa línea, en empezar a dejar el universo de pobreza en un lugar y a ir pensando qué van a hacer con el trabajador precarizado en otro. Hay claramente una elección de mantener la UH ¿por qué? Porque digamos ese informático estaba cuestionada por los propios académicos, su nivel de cobertura, cómo cubría, qué no cubría, y encontraron un bache interesante, y está dentro de la naturaleza mantener un tipo de asignación universal, porque además es muy pro, ya eso está pasando en los países europeos, digamos, está dentro de lo que califica a nivel externo. Ahí lo que yo señalaría, digamos, entonces es esta cuestión de pobre y trabajador. Digamos, para el kirchnerismo el sujeto era el trabajador, el sujeto era el joven, para ellos va a ser el pobre el sujeto de la política social, y es una cuestión de tiempo ir generando las acciones. Y creo que lo de la invalidez claramente marcó el inicio, para mí más temprano que tarde, de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el efecto de el quitar el beneficio sin ningún tipo de preaviso ni nada? Algo que veníamos estudiando nosotros en la última investigación que estamos publicando, que hablábamos de cierta naturalización de los beneficios sociales en clave no reivindicativa, sino de derecho adquirido, pero no con el componente de reivindicación, que hace que el derecho se mantenga, ¿no? Como claramente lo que hicieron fue desnaturalizarlo. Es decir, en una semana generaron tal conmoción que vuelve a ser algo que me gano, me pueden quitar. Un efecto impresionante. Puede haber sido torpeza, yo no sé si piensan en todo, porque sí, pero a veces tampoco les quiero dar tanta chance de pensar que tienen todo es una estrategia. Creo que alguien hizo las cuentas, tenía que ajustar y encontraron por dónde. De cualquier manera, sea como sea, ha sido altamente efectivo y ha provocado justamente el efecto contrario, no salir en clave reivindicativa, sino disciplinar, generar miedo y volver a alimentar el tema de la mala asignación, ¿no? Volver a demonizar. Bueno, esa sería una observación. Y con respecto a la estratificación, me parece muy interesante que la tipología y poder ver cómo actúa, no sé cómo se agrega esto que plantea Claudia, como para incorporarlo, porque si van a dos sistemas, si la hipótesis sería que van a dos sistemas distintos, y esto puede ser la primera cuña para eso, habría que estudiarlo más si se está estratificando o no. De cualquier manera, yo insisto que el principal cambio va a ser empezar a pedir más acción, más demostración de pobreza para poder ingresar. Eso tiene que ver con seguir con terminar el periodo de ajuste. Como es falta, porque lo han identificado y tienen otros planes al respecto, todavía no va a ocurrir. Me parece que la academia tiene que estar atenta y deberíamos poner más énfasis en denunciar, pero es muy sutil todo, la verdad que es muy sutil todo. Todo está, a nosotros mismos nos cuesta encontrar los datos, ver los matices, interpretar semejante, digamos, lógica, ingeniería cínica que nos cuesta, no está en nuestra naturaleza poderlo hacer fácilmente, ¿no? Quizás algún publicista y demás pueda tener más capacidad que nosotros desde el plano académico y políticamente coincidiendo con que habíamos producido avances que reconocemos ahora amenazados. Bueno, eso solo, y agradezco particularmente.
Carla pregunta si es realmente ignorancia o es un plan, ¿no? Creo que todos nos lo preguntamos todo el tiempo y en última instancia instala cosas sumamente estructurales. Entonces, bueno, es como para pensarlo, si no aparece de esa manera, está en ese sentido. Y lo relaciono con algo que para mí era novedoso que planteaba Danani, no me sé su nombre, Claudia. Esta cuestión de la estratificación que se está dando al interior de los sectores que perciben la asignación, que es una estratificación de clase, de sectores sociales, de los que podemos decir que no estaban dentro del trabajo decente, lo cual a su vez genera quizás uno de los peligros que son los que yo más me venía preguntando, que son los sentidos, y que es uno de los ejes que está colocado en la convocatoria, en los sentidos de la asignación, pero no tanto en sentido subjetivo, sino en sentido concreto, a partir de lo que fue durante el kirchnerismo la articulación de distintos programas sociales, que como decía Mario, desde el 90 las mujeres se convirtieron en expertas en relacionarse con el Estado para adquirir y poder ser receptora de distintos beneficios. Esas eran las mujeres más pobres, las pobres del sistema de los 90, que articularon y que después durante el kirchnerismo ya tenían esa expertise. Entonces, en el marco de esa expertise y de trabajos informales, precarios, la asignación convertía en una batería de ingresos que daba acceso a derechos y aspiraciones y a concebirse como sujetos desde otros lugares. Las personas se concebían desde otros lugares como plausibles de poder entrar a una universidad, porque no era solamente para el progresar, era el progresar más la UH más la changa que estaba segura, poder pensar y pensarse desde otro lugar. Quizás eso es un poco y esto que decía Adriana, de que ahora los sectores más pobres han perdido el 30% del ingreso. Entonces, pensando en ese combo, pensando que son las mujeres las que reciben el beneficio económico, más allá que la UH no sea para las mujeres, pero sabemos que la batería de ingresos después se redistribuye de alguna manera, qué lugar, y que las mujeres en este contexto, durante el kirchnerismo, también han accedido a nuevos derechos, o más derechos, más que nuevos derechos, es pensarse de lugares diferentes para su propia proyección en términos de autonomía, y que habilitaba a modificar las situaciones de desigualdad en las cuales están ubicadas, desde mirarla desde la división sexual del trabajo, etcétera, etcétera, pero desde un lugar de subordinación poder cambiarse. Esto me está hablando de que se tienen que volver a dedicar cada vez más tiempo a poder articular esta estrategia, y que la asignación universal, que en vez de pasar a pensar en que con eso, bueno, voy a proyectar comprar las zapatillas a los chicos, voy a poder proyectar comprar la heladera, voy a proyectar irme de vacaciones, que de hecho lo hemos visto, o sea, toda la costa argentina estaba invadida por estas personas con nuevos derechos. Ahora esos ingresos van a pasar otra vez a la subsistencia de los 90, en donde van a volver a ser las mujeres, porque si aún las que somos expertas en saber reproducir, a utilizar ese ingreso para ver cómo se maneja la plata para seguir subsistiendo. Entonces, en términos de materia de acceso a los derechos, la verdad que es sumamente alarmante desde mi punto de vista, y también difícil de poder mostrarlo y hablar de qué manera, o sea, uno lo dice tan sencillamente quizás, pero cómo hablar de este tipo de cuestiones para colocarlas cuando después otra vez pasan a ser los pobres que no quieren trabajar. Y quizás ahí cierro un poco tomando el tema del trabajo, ¿no? Yo ahí tengo yo sí creo, o sea, no creo, el gobierno anterior, durante todo el kirchnerismo, el trabajo decente, en términos discursivos siempre fue la meta y el objetivo, por eso la asignación se linkeaba, otra discusión que la podemos dejar por ahí, que se va a generar mayor estratificación y mayor dificultad de cómo acceder a pensar una sociedad con menos desigualdad, ¿no? O sea, creo que se está dando como demasiadas piezas
que es difícil pensar cómo abordar estas desigualdades y colocarlas claramente. Era un maltrato muy significativo que pudimos notar en este programa, del que se sabe muy poco, pero que dejó para mí algunas enseñanzas muy interesantes. Cuando hablo de los efectores, lo que quiero decir es, con esto de la desigualdad y la pobreza, que la asignación universal por hijo, que guachi no me gusta llamarlo porque suena guacho, no sé por qué, la asignación universal por hijo le da conciencia de derecho, que ya lo tenían, pero no tenían conciencia de derecho a los más desprotegidos. O sea, el derecho a la educación, el derecho a la salud, es algo que se internaliza por la obligación que se le pone de acceder a estos certificados que son imprescindibles. Después, respecto a otras cosas que se dijeron, hay un tema que nos va a llegar muy pronto, porque estamos dentro de los países que se espera que en los próximos 40 años entren en esta temática, que es el envejecimiento de la población. Con lo cual, una política que pareciera no alentar que las familias tengan más hijos y con esto paliar el problema del envejecimiento que se nos viene encima. El único país que entró es Cuba, pero nosotros estamos ahí de tener una tasa negativa de crecimiento, ¿no? Estamos hablando. Me parece que son como dos políticas que algún día van a ser crack, ¿no? Después, el federalismo es algo que para mí tiene que entrar en todas estas discusiones, porque el poder de policía no es solo quien lleva el arma, sino el poder de policía que presupone controlar el empleo, controlar el trabajo y todo lo demás está federalizado. Eso significa que las provincias no se lo han delegado a la nación. Y eso significa que las provincias no van a ir a controlar el empleo en negro nunca, porque el empleo en negro les sustituye o les ocupa gran parte de la población y no van a perder esta característica de sus provincias. Sobre todo hablamos de las provincias donde las desigualdades son más grandes, ¿no? Y donde el trabajo precario es el más terrible, por decirlo así, ¿no? De explotación, pensemos en los yerbatales. Sí, quiero poner estas cosas como cuestiones. Y después, ¿quiénes son? El perfil del intermediario de la definición de beneficiario. Yo creo que cuando un derecho es universal, es muy fácil la definición y no hace falta de ninguna consultoría, ni nacional, ni internacional, ni nada. Y yo creo que esta estrategia sí tiene mucho que ver con volver a las consultorías internacionales. Yo estoy convencida que cada vez estamos pidiendo más consultoría internacional para estos planes focalizados que siempre vienen de la mano de alguna consultoría internacional. Y respecto a la discapacidad afecta en nuestro país al 40% de la población, porque no solo afecta al discapacitado, sino que afecta a su familia. Una familia tipo, la discapacidad es del 10%, bueno, hay un 40% de la población. Me parece que no vieron este problema, que no se dieron cuenta y que esto no hace más que generar que la desigualdad sea cada vez mayor. Y no que la pobreza sea cada vez mayor, sino que la desigualdad, porque superar la pobreza es fácil. Quebrar el límite de los ingresos mínimos que te permitiría vivir mejor. No hablo más. Hay un trabajador también de ANSES o de antes que ya tiene ANSES, así que vimos ahí en vaivén. Pero bueno, en el marco de esto que planteé, que no es sencillo, digo, no profundizo mucho los temas, pero sí trabajo con el tema de seguridad social. Quería por ahí enfocar esto de una manera más general, ¿no? En el sentido de que asociar la UH como parte de un conjunto de programas o de derechos en torno de la seguridad social, que es lo que en el fondo está siendo atacado. Digo, porque cuando nosotros vemos que cada vez lo está haciendo con más accesibilidad a Macri hablar de los costos laborales para los empresarios es la seguridad social, porque te dicen hay que bajar las cargas son muchas, las cargas están asociadas
a mantener un sistema de seguridad social que tiene que ver con la UH, con la jubilación, con el desempleo, con los riesgos del trabajo, con la invalidez. Y ahí está el núcleo de lo que hay que desmantelar. Y esto yo digo, lo asocio con varios problemas. El problema del gobierno que tenemos enfrente y los problemas que tenemos nosotros, que también en algunas medidas permiten que el gobierno avance. En estos días vimos la locura, ¿no?, generalizada, ¿no?, tanto con el tema de las pensiones por discapacidad, donde hasta algún audaz sale a decir, bueno, no están discapacitados, puede conseguir un trabajo, cuando acá ni el plenamente capacitado tiene trabajo y están cerrando fábricas todos los días, alegremente dice, bueno, alguien con Down puede conseguir un trabajo, ¿no? Tan así no es la cosa de que necesite una pensión. Y lo que vimos recientemente, la semana pasada, que terminó en una locura, donde algo que se podía haber previsto, más allá de los motivos o las razones que llevaron a esta persona a quitarse la vida, pero que no fue al Torreón, ni a la Espollera a tirarse, ni a la Banquina, y fue al ANSES, y eso creo que también como sociedad debería uno hacer una lectura y tratar de interpretar un mensaje. Todo eso se podría haber evitado con lo que hizo después el director ejecutivo, que es sacar una resolución que dijo no hay que ir a validar los datos, que es de ser la gente tranquila. Pero esto, ¿por qué yo creo que lo hacen? Porque lo que acá se intenta para que la seguridad social se termine de desmantelar sin mucho sobresalto ni grito, es convencernos a todos que esto no es un derecho, que no es un beneficio que tenemos, que no es decir, yo nazco, tengo derecho a la identidad, no a un apodo. Entonces, yo nazco y tengo derecho a la seguridad social hasta que me muero, porque me acompaña toda la vida la seguridad social, y entonces tengo un derecho y no un plan, o un plan de contingencia, o una medida que cubra una necesidad. Y ahí me parece que radica el tema o la tarea para nosotros central, que es salir a discutir el tema del derecho y no de que esto es un plan. El gobierno, o estos que son continuidad de otros gobiernos, han aprendido. Entonces no han puesto ni a Cavallo ni a López Murphy a anunciar por cadena un plan de ajuste. Buscaron maneras más sofisticadas. Y lo están haciendo a partir de poner en duda estas cosas, asociado también a una estrategia con la que llegaron al gobierno, que es la gestión anterior. Eran todos los actos que se hicieron están viciados de nulidad porque son factibles de corrupción. Entonces todo el mundo va a validar datos porque los derechos o esos beneficios se los dio una asociación ilegal. El conjunto de chorros dieron derechos, entonces tenemos que verificar todo. Y me parece que por ahí en este esquema yo decía que hay que salir a dar la discusión. Si primero reafirmar la seguridad social es un derecho, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. El gobierno también, para mostrarse parte del mundo civilizado, terminó de ratificar el convenio 102 el año pasado, que habla del derecho a la seguridad social, un derecho humano, lo categoriza como derecho humano, con lo cual le pone una jerarquía todavía mucho mayor, y me parece que eso es lo que hay que tratar de salir a discutir. Y para terminar, y te dejo la polémica para cuando después nos vemos, yo creo que cuando vos dijiste que hay que salir a disputar la clase media, no sé a qué clase, si es la de por ingresos, y es ahí, si es la de por ingresos, yo digo, salgamos a disputar a la clase trabajadora, que es la que produce la gran parte de la riqueza, que es la que aporta fundamentalmente a la seguridad social y a la que hay que convencer que tiene un derecho y lo tiene que salir a defender, que no tiene una dádiva, que no tiene un plan, que no tiene un beneficio que le da graciosamente cualquier administración o cualquier gestión. Si te referías a esa, si es a la clase media la que uno cree, bueno, ahí
la cosa es más difusa, porque más de uno por ahí que es un alienado cree que es una clase media, pero yo creo que la gran disputa, y es lo que de alguna manera nosotros intentamos hacer desde la CTA y un conjunto de sindicatos, es de discutir esta cuestión desde la categoría del derecho. Y ahí incluso entra la cuestión particular, que es la de la UH, que también hay que ir a discutir cómo esto se defiende, porque digo, lo van a intentar plantear de esta manera. Esto es algo que se da, está asociado a costos, porque un derecho no puede estar asociado a que si tengo plata lo garantizo y si no, no. Si es derecho, es derecho, ¿no? Es decir, lo que uno puede asociar a gastos son políticas. Entonces, pongo más en defensa, pongo menos en educación. Bueno, son políticas que tiene un gobierno, donde impulsan. Ahora, los derechos uno los tiene que garantizar: a la salud, a la educación, a la seguridad social o a la previsión. Pero es una batalla que es complicada de darla, porque han ganado la cabeza de un montón de compañeros. Y termino, y es verdad que hay algunas medidas que afectan derechos, conmueven más a ciertos sectores de la población y otras no. Lo de progresar es verdad. No, sin mal, uno no lo ve en un estado de debilidad o de fragilidad a un joven, si por ahí era una viuda de 90 años o a un discapacitado o a alguna persona con alguna capacidad diferente. Eso lo ve como más frágil y de alguna manera la sociedad reacciona. Pero digo, van a ir a un desmantelamiento mucho más general que tiene que ver con los riesgos del trabajo, una ley. Eso no es caso, no va a conmover la sociedad, pero es parte del universo de la seguridad social que intenta desmantelar, sin hablar, y el último aviso, la reforma previsional que está en marcha. Vos el otro día tuviste la oportunidad de acompañarnos al Consejo del Salario. Yo participo en el Consejo en la parte de seguridad social y se viene avanzando con la codificación de toda la legislación y con todas estas propuestas de, suba, nuevo pilar, no se va a llamar AFJP, pero se remite al sistema de capitalización individual, minimización de la jubilación de reparto y generación de una pensión que sería un seguro a la pobreza y el resto que se arregle como pueda. Bajan nominalmente los porcentajes, digamos, se meten con la publicidad del salario mínimo a las prestaciones asistenciales y a las prestaciones rurales. En definitiva, digamos, hay un saneamiento contra los sectores vulnerables, contra el poderío, por así decirlo. Entonces, en ese sentido creo que si es por lo que viene, digamos, no puede decir esto es por lo que viene en otra etapa, en un estadio distinto. Acá en Argentina como han dicho ustedes, ¿no es cierto?, han aplicado cierta flexibilidad, digamos, han entrado en el camino con cierta velocidad distinta, fue políticamente complejo cuando intentaron cambiar la fórmula de beneficio de las aplicaciones tradicionales, les salió todo por la plata. Entonces, pero lo hacen con los ejemplos que ustedes han dado, lo hicieron con la asignación universal también, porque si ustedes miran el boletín de la OH como publicado en marzo, digamos, son 287.000 prestaciones menos, porque aplicaron el control. Pablo Marcelo dijo que todavía no dijo nada, porque el informe de resultados junio me pasa el informe. Así que, digamos, es una película que se cuenta a nivel de la estatalidad. Con la asignación hicieron lo mismo, corrieron un proceso de control de la libreta, y hoy cuando venía por acá en la radio escuché que Pasa Vivacio dijo que bueno, que prorrogaban hasta
hasta el 31 de octubre, eso porque lo corrieron en febrero y bajaron 247.716. Así que eso es una ¿cómo se llama? Digamos, esto afecta ahí donde puede meter el guadañazo, mete. Entonces, los sentidos, a mí me queda una pregunta también, que el sentido viene de la mano de la segmentación. Esta cuestión lo dice Nico Boskin conmigo, que habló de ese tema. La segmentación, se trata de segmentar lo que se entendía como universal. Por ahí viene la cosa. La UAM, la expresión única para el adulto mayor que inventaron ahora con la 27260, va en ese sentido, en el sentido de provocar, digamos, parcelar, encasillar, encapsular el derecho para ciertas capas sociales y no en el sentido de la universalidad, creando en ese caso una prestación menor, ¿no es cierto? Menor, una prestación para pobres del 80% de la jubilación mínima. Ese sentido. Así que, nada, digamos, el tema más complicado de cómo la sociedad va para adelante con una respuesta a esa cuestión, ¿no? Pero bueno, hay una realidad que, así como en épocas anteriores había una realidad que desarrollaba otro sentido, ahora hay otra estatalidad que desarrolla ese sentido, y en el fondo lo que hay que pensar es cuál es digamos, si hay una cosa más profunda que tiene que ver con que digamos la población en el Estado o los partidos democráticos populares en un Estado pueden hacer poco o mucho, pero digamos que se necesita mucha más, se necesitan otras características más allá del ejercicio del poder del Estado para impulsar políticas que sobrevivan los distintos gobiernos. Creo que el kirchnerismo venía auspicio del 2001 con dos mandatos que eran desendeudar y proteger socialmente, y que juzgado por esas dos cuestiones pasamos el filtro de la historia de manera holgada, pero que la crisis del 2001 nos fue quedando lejos y muchas de estas cuestiones tenían que ser repensadas. Lamentablemente, una de las cuestiones que podríamos discutir en términos académicos sobre los instrumentos que podían mejorar la asignación universal por hijo, el progresar o otras cuestiones que implementamos, hoy el contexto es tan malo que preferiría no tocarlo. Creo que algunos de los cambios que hicimos también, en primer lugar esto que decían del poder de compra, creo que no notamos el carácter procíclico de la ley de movilidad. Evidentemente tendría que haber sido pensado en este escenario también. A mí me gustaría, y eso lo dejo como pregunta, en su momento, cuando nosotros veíamos a los titulares de derecho a la asignación universal por hijo, llegábamos a la conclusión que era más o menos un tercio del ingreso familiar. Yo ahora, con la caída de las changas y esta recesión, me gustaría saber qué significa. De vuelta, creo que es evidente, cuando implementamos la medida, una de las cuestiones que más nos hacía sentir orgullosos era volver a la mesa familiar, y como militante de la política, digamos, puedo decir que afloran de vuelta, volvemos a la lógica del merendero y del comedor, y eso no necesita más que esa comprobación, digamos. Teníamos que pensar las condicionalidades, a mí me parece, en esta etapa, digamos, 2015, porque lo que veíamos es que si bien poníamos los chicos en la puerta de la escuela o en la puerta de la salita, por algunas cuestiones del sistema de salud educativo, no se hacía efectivo cumplimiento del derecho
Algunos nos proponían mejoras en los formularios, porque se llenaban algunas cartillas, digamos, o libretas, dando por hecho la contraprestación cuando la condicionalidad, cuando en muchos casos no se hacía. Digamos, el sistema educativo y el de salud no estaban aprovechando lo que la asignación lleva adelante. Y el otro debate que en su momento nos planteamos era las bajas, digamos, que siempre es una cuestión discutible. Con Roxana hablábamos de por qué teníamos que dar de baja a alguien que no presentaba la condicionalidad. Nosotros vimos que el 50% de las bajas volvían, pero había otros 50% que se perdía, y en la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Salud no había un seguimiento de esos chicos. Todo esto se agrava, digamos, en esta situación, y bueno, en su momento pensábamos que lo que se pierda sea el 20% acumulado y no la totalidad de la prestación. Bueno, yo creo que habría que repensar algunas cosas. Sobre el monotributo, a mí me gustaría preguntar esto de la cocina. Las áreas técnicas de ANSES, especialmente la de normatización, eran especialmente críticas del régimen de monotributo. Creo que no tiene otro condimento que eso, digamos. Habíamos logrado incorporar vía resolución al servicio doméstico, que no estaba en el decreto original, pero y la verdad que en esto de priorizar era preferible empezar por los que menos tenían que por los que tenían. A mí me queda lo del mientras tanto, es el mayor cambio de sentido que yo siento. Hoy está instalada la asignación universal por hijo para quedarse y para aumentar. Esa es la mayor pérdida en términos políticos que uno siente. Y en cuanto a la lógica del recorte y el ajuste, bueno, Rubén puede contar lo que nos cuentan los trabajadores de ANSES, que antes iban a pedir derechos y ahora tienen miedo de que se los saquen, y bueno, la psicosis que eso genera dentro de una oficina pública. También nosotros debatíamos el carácter, si se quiere, participativo de la política pública, la dificultad de generar colectivos en los titulares de nuestros derechos, que en las organizaciones de discapacidad está más claro, creo que hicieron un buen trabajo, que los jubilados más o menos tienen, pero la madre de la asignación universal por hijo no. Y lo de progresar, a pesar de que los centros de estudiantes deberían ser un colectivo organizado, tampoco lo vimos. Digamos, llegó, fue corto. Fue cortito. Puede ser, sí, puede ser. Para nosotros el joven, en términos de política pública, era un titular esquivo, ¿no? Eso de que lo que contábamos al principio, que muchos cuando íbamos a ver de los primeros anotados el progresar, decían, me notó mi mamá, el rol de la madre, bueno, no voy a hablar de eso. No me voy a entregar, pero no sé, siempre nos quedó dando vuelta a la duda esto de la sociedad empoderada, ¿hasta dónde? Y algunos nos criticaban a medida, especialmente, no sé, los compañeros del movimiento ahorita decían que no era, nosotros aplicamos medidas conservadoras en el sentido que generábamos una lógica individual en el depósito personal de una cuenta sueldo y no generamos un tejido social. Ese es un debate, digamos, que era lindo en su momento y que ahora no sé. Ojalá podamos volver a discutir. Evidencia mucho más esta parte. Pero son dos reflexiones sobre esta idea de los sentidos o de la materialidad de las políticas. Una es una experiencia, claro, alguna cosa que no tiene explicación, que es el seguro, la actualización del seguro por desempleo. Más que actualización del seguro por desempleo, dije, pero ¿cómo? ¿Sí? Nosotros nos preocupaba de los desocupados y él aumenta el seguro. Nosotros desde el 2008 hasta 2015 no aumentamos el seguro. No, porque era el sentido. Si Cristina, creo que era bien enfática, decía, no aumentamos el seguro, ¿por qué reconocer el tema del desempleo? Y nosotros, como les decía, tenemos la centralidad del desempleo, nos impedía
en términos materiales era un poco el dinero, era un problema de sentido por el cual nos actualizamos. Al mismo Marx Judí no tuvo ninguna dificultad en actualizarse, porque la naturalidad del desempleo es algo natural. Lo dicen con otras palabras el secretario de Empleo, digo, es natural que haya desocupados, el sentido, digamos, esa diferencia o ese impacto entre las políticas sobre la materialidad y sobre el sentido, creo que no lo teníamos, o no yo personalmente no tenía tan claro, y creo que hoy es necesario. Y hay que ver que no todas las políticas tienen un impacto, depende sobre qué sujeto van las políticas. Para mí, yo creo que la eliminación de la retención a la minería no tiene ningún sentido, un efecto material claro, digo, no hay sentido. Hay otras que sí tienen sentido y que por lo tanto tenemos que empezar a pensar el sentido de las políticas, no solamente en la materialidad. Y en esta etapa especialmente, porque digo, si no tenemos el gobierno, las políticas tienen mucho más, es más, no tenemos tanta capacidad, al no tener de generar políticas que tengan transformación material, tenemos menos posibilidades. Lo que sí tenemos es mucha más capacidad de elaborar políticas que actúen contra el sentido, en función del sentido, que hay un impacto en el sentido, que en esta etapa creo que es prioritario. No quiero decir que dejemos de cambiar la realidad, pero cuando tenemos menor capacidad de cambiar la realidad, tal vez demasiado crítico, aunque el kirchnerista dice incluimos vía Frávega, ¿no? Inclusión vía Frávega, la idea de que incluimos una forma y tal vez se debe pensar no más o menos de servicios sociales, educación, salud, digamos. Es tal vez un poco excesivo, pero da la idea de cuál es el sujeto social, que hay que representar el sujeto social en términos de republicanismo, en términos de los anclajes teóricos, pero también en términos de la forma material en que se lo hace. Bueno, 2 minutos. Muchas gracias, Roxana, por la invitación. La verdad que yo tenía muchas ganas de participar de una mesa de este estilo, ¿no? Hace rato que no venía a un desayuno del instituto. Bueno, yo estoy documentado, soy legal, soy de la casa además. No, tres candidaturas. Es que ya la dejaron tirar. Bueno, cuatro ideas en torno a las primeras presentaciones en base a algunas alocuciones, ¿no?, de la reunión de hoy que quería plantear, en algunos casos vistiéndome el traje de investigador social sobre políticas sociales y otras sobre las temáticas que yo investigo específicamente. Yo creo que hay una idea, y escuchando a Claudia ya en otras intervenciones muy interesantes, además dentro del instituto, una idea que requiere los debates en torno a la asignación, en torno a la transferencia, que son los procesos de desmercantilización de los ingresos. Proceso que ha vivido la Argentina como algo relativamente novedoso, ajustado, digamos, a algunas indicaciones que implican cambio de comportamiento por parte de las familias, el tema de la educación, las vacunas, por ejemplo, pero que implica un debate en torno a la desmercantilización. Fíjense que si uno mira los viejos trabajos, la década de 40, 50, Marshall, si uno mira la línea de pobreza, en términos generales, desde que se registra el 89 en adelante, siempre la indigencia representó entre el 40 y el 45% del total de la población pobre. A partir de los procesos de transferencias de ingresos vía asignación, la línea de pobreza representa aproximadamente entre el 12 y el 15%. Fíjense la disminución. Elemento que se ha mantenido relativamente estable. Si uno hace mejores mediciones de la pobreza durante el 2015, observando y comparándola con el periodo macrista, va a observar que la línea de pobreza tiene una leve tendencia de aumento, pero prácticamente no se mueve la indigencia. ¿Bien? ¿Producto de qué? De que se generó, se mantuvo esa política de transferencia. Los hechos malditos, ¿no? De la herencia maldita del gobierno anterior, fíjense que se mantiene y le da estabilidad a un proceso de ajuste morigerado. ¿Por qué? Porque hay elecciones, están dudosos, etc. El tercer punto que quería incluir. No olvidemos que puede ser que el cambio ya no sea tanto por la asignación, sino que el cambio sea por la orientación. Veamos las experiencias. Hay dos tipos de grandes políticas de transferencia de ingresos en el mundo, ¿no? La visión anglosajona, que rescata al individuo como responsable principal de la transferencia. Él es el responsable de su pobreza. No se educó, bebió demasiado, tuvo demasiados hijos, etc. Es el responsable. Si uno mira las políticas inglesas, norteamericanas, los invito a revisar el TANF, por ejemplo, ¿no? El TANF, que es el modelo de transferencia de ingresos norteamericano. Los individuos firman un plan de salvación con el Estado, se llama así, el Salvation Plan, ¿no? Donde se comprometen los individuos a cambiar sus conductas, ¿no? para que les den la transferencia. Transferencia que depende del Estado, fluctúa entre $350 a $600.
y aceptar cualquier trabajo hasta 200 kilómetros de su residencia. Eso es muy parecido si ustedes acá cruzamos la cordillera, van a Chile, van a Colombia, van a México. Pasa exactamente lo mismo. El trabajador social, ¿qué hace? El asistente social, como dicen en Chile. ¿Qué hace? Revisan, ¿no?, si la persona cumple con todos esos objetivos, si tiene conductas adecuadas para ese proceso de transferencia, y más encima desconfían de él y no le dan dinero para educación, sino que le dan un voucher, ¿no? Y le dan, desconfían de la persona para que se atienda en la salud, entonces le dan un voucher para atenderse en la salud, ¿no? Entonces, fíjense, muy distinto al modelo europeo continental, que esto ya tiene más de 30 a 35 años, que empezó en Francia, recuerden, uno de los primeros modelos de transferencia de ingresos, con grandes debates, que fue incorporado además por Brasil a través de Bolsa Escola y replicado por la Argentina, donde ahí la responsabilidad, fíjense, pequeño dato, ya no es individual, sino es colectiva. La responsabilidad es colectiva. Una sociedad capitalista, o llamémoslo como lo llamemos, no puede generar empleo para todos y necesita incorporar vía transferencia de ingresos a un montón de sectores que se quedan aislados del mundo del empleo. Y ahí entra el cuarto punto que quería reflexionar. ¿Cuánto representa la transferencia de ingresos vía asignación del PBI? 0,38, 0,43, depende del año del PBI. ¿Cuánto representa las transferencias de ingresos de acuerdo al PBI a las clases altas de este país? El triple o el cuádruple. Fíjense las transferencias de ingresos que hay en el sector agrario nada más. ¿Qué pasa cuando hay sequías? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? ¿Qué hace el Estado con las vacas y los granos? Paga. Nosotros pertenecemos a sectores sociales, ya sea por clases de servicios o clases que no sudamos cuando trabajamos, entre comillas, ¿no? Clases popularmente conocidas como clases medias. También hay procesos de transferencias hacia nosotros, educación pública, educación superior, transferencias que se daban a través de los servicios públicos, etc. Pero en general, eso no está en eje de discusión. Y ahí se me fue Nicolás Dalorzo, porque ahí se enfoca dentro de la lógica de la discriminación, la lógica que inclusive se institucionaliza, porque nuestro gran debate, nuestro gran desestigma es la transferencia de los más pobres, y nunca debatimos o nunca nos ponemos colorados por las transferencias de las clases altas a las clases medias en este país. Le vamos a dar un minuto la palabra de una colega, pero un minutito. Bueno, gracias. Yo soy periodista, así que lo que quiero es plantear una pregunta. Y hago un arriesgo de oficiar de abogada del diablo en este ámbito. Pero me despertó la inquietud algunos comentarios que decías vos, Roxana. Digo, si se advierte un cambio en el sentido de, no sé si la política asistencial o de la asignación universal por hijo. Digo, ese cambio, ¿es un cambio exprofeso? ¿Es resultado de una política deliberada para desconocer derechos? ¿O es consecuencia de alguna otra cuestión, no ajena a la política en curso? Digo, hay un objetivo, ustedes advierten, en particular un objetivo exprofeso de parte del actual gobierno para desconocer derechos, para recortar derechos asociados a los planes sociales, porque en principio da la impresión que no hay por lo menos un discurso que vaya en ese sentido. Desde el punto de vista de la acción no hubo recorte presupuestario y el desgaste que tienen